no solo numerológico, pero astrológico. Ah, entonces también crees en la astrología. Sí, no, más que creer, sé. Uy, Hay una diferencia entre saber hay y una creer. clara diferencia. Sí. Y bienvenidos a otro episodio de Abogado al Diablo. No sé en realidad en qué episodio estamos porque estoy empezando a grabar todos fuera de orden, así que... Pero bueno, si escuchan demasiado eco, me disculpo de antemano. Estamos en un lugar que tiene algo de eco, pero no debería escucharse tan mal y voy a hacer lo que pueda para minimizarlo después en postproducción. Estoy acá con Sandro. Vamos a hablar sobre la numerología, ¿no es cierto? Y cosas similares. Bueno, empecemos. Cuéntame un poco sobre la numerología. ¿Qué es la numerología? Sí, buena pregunta. La numerología es el estudio profundo a través, el estudio profundo del propósito de vida de cada persona a través de su nombre y su fecha de nacimiento. A través de este estudio uno puede descubrir ciertos números que al ser entretejidos entre ellos pueden dibujar las lecciones que hemos venido a aprender anualmente, cíclicamente y por sobre todo nuestro propósito de vida, o sea, lecciones mayores, a eso me refiero por propósito de vida. ¿Y qué correlación hay en la realidad entre estos números, o tu nombre, tu fecha de nacimiento, con cómo se va a desarrollar tu vida? ¿Cómo estableciste esa correlación? Sí, bueno, en realidad yo no lo establecí. O en todo caso, ¿cómo la sostienes? Porque acá lo que estás haciendo es esencialmente postulando una tesis científica, Exacto. ¿no? Que estás postulando que existe una relación constante, predecible y replicable entre el día, el momento en el que uno nace y su nombre con el resto de su vida. Entonces, ¿cómo estableces esa relación? Porque es una alegación sumamente controversial. Así que, ¿cómo lo defiendes, digamos? Sumamente, sumamente. Sí, yo empezaría hablando por el universo, ¿Ok? eh, el cosmos. El cosmos, o cosmos en sí, significa orden. Entonces Hay un orden en el cosmos. hay un orden en todo. ¿En qué sentido hay un orden? Un orden en el sentido de que, digamos, así como hay meses y hay estaciones y hay fechas y los números determinan los días, las semanas, los meses, a esa clase de orden que, digamos, organiza eh, el planeta, el sistema solar, las galaxias y el cosmos en general. Eh, aparentemente, aparentemente todo es un desorden. Es un desorden, claro, porque es un sistema cerrado que tiende a la entropía, ¿no? Tiene una tendencia hacia el desorden. Exacto. Entonces, ¿cómo puedes decir que todo el cosmos tiene un orden? Sí. Por ejemplo, si nosotros vemos las órbitas a nivel eh, del sistema planetario, Ujú. todo está ordenado, los planetas no se chocan, todos los planetas tienen Pero una los planetas órbita. se chocan constantemente. Los cuerpos, digamos, celestes están en constante colisión. Podríamos decir meteoritos, Lo- meteoros, pero los planetas tienen una órbita establecida. Por ejemplo, en el sistema solar, ¿no? El único que tiene una órbita diferente es Plutón al resto. Pero a pesar de que tiene una órbita diferente, todos siguen una órbita establecida y ordenada. Entonces, ¿a qué voy? Al orden macro, ¿no? Según la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Digamos que acá abajo, en lo micro, ¿no? Lo macro sería el universo entero. Entonces, en lo micro también hay un orden. Y dentro de la invisibilidad del orden o la organización universal, lo controversial que tú decías es que podemos descubrir este orden a través de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento y a través del estudio numerológico,
no solo numerológico, pero astrológico. Ah, entonces también crees en la astrología. Sí, no, más que creer, sé. Uy, Hay una diferencia entre saber hay y una creer. clara diferencia. Sí, Y bueno, ok, entonces tienes, digamos, tienes una relación gnóstica con la numerología y con la astrología. Tú no crees, no eres un creyente agnóstico, digamos, tú sabes en lo que a ti te concierne. exacto. Hay una diferencia grande entre la Y, fe y y cómo el creer. sabes que sabes. ¡Ah, qué fantástico! ¡Qué buena pregunta! Yo diría que, ¿cómo sabes que sabes? Es una pregunta muy acuariana, te cuento. Déjame explicar eso y profundizar, porque Acuario es el signo del saber, ¿no? Y justamente estamos entrando este año a la era de Acuarios. Entonces, tu pregunta es fascinante. Pero hay algo ahí, ¿no? Que este tipo de... o sea, si puedo revelar mi posición, si no era previamente aparente, yo no creo en nada de esto. Y esos tipos de prácticas, digamos, que involucran predicción, suelen ser sujetas a una serie de fenómenos psicológicos o falacias lógicas y creo que acabamos de ver una muy clara, ¿no? Porque eso es la falacia del superviviente, ¿no? Yo he dicho muchas cosas, te he hecho una variedad de preguntas, y no has tenido ningún comentario sobre ninguna, o ningún comentario de esa naturaleza. Pero a la primera que digo algo que mínimamente se alinea a esta preconcepción que tienes de que, mira, estamos en esta época acuariana, ¿era? De Acuarios, la era de ¿No? De Acuario. Acuarios. ¿No? Apenas agarras una y dices, mira, qué coincidencia que tengas esta pregunta, porque ahora estamos en la época acuariana. Pero la anterior que hice no era particularmente acuariana y probablemente la que vino antes y antes y antes tampoco, ¿no? Entonces, ese es un problema con ese tipo de prácticas, ¿no? Ese es el tema la falacia del superviviente, que es que no consideramos Ujú. todo lo que no sucedió, que es exponencialmente superior en cantidad a lo que sí sucedió, ¿no? Entonces, todos los momentos en los cuales no hice una pregunta acuariana y hice una pregunta de otro tipo, no pasó nada. Pero apenas hice una, dijiste, qué casualidad, ¿no? Y ese es un problema con ese tipo de predicciones. No sé, ¿qué dirías? Sí, bueno, en realidad la numerología no es, dentro de lo que yo hago y de lo que trabajo, no hay predicción, porque Ujú. lo que hay herramientas y cada hombre forja su destino. ¿Entiendes? Lo que hay es equipamiento, por decirlo así. O sea, a través de la numerología tú puedes ver qué has traído, qué herramientas para forjar tu vida y qué fortalezas y debilidades, Ujú. ¿no? Pero Entonces, hasta cierto punto, basado en eso, tú creas tu destino. Entonces, no hay predicciones porque cada uno crea su destino según sus fortalezas y debilidades. Ahora, lo bueno de saber tus debilidades es que puedes estar alerta, ¿no? Porque a veces en casa, por decirlo así, te dicen y como que no hay profeta en su propia tierra, entre sus familiares, uno no le escuchan, pero por ahí viene un numerólogo y coincide con lo que tus papás siempre han dicho y dices, ay caramba, o sea, como que mejor reflexiona en eso, de repente mis papás tenían razón. Entonces la persona toma conciencia de sus debilidades, trabaja en sus fortalezas y finalmente toma mejores decisiones. O sea, así es simple, ¿no? O sea, la numerología no es tan abstracta, más bien es bien aterrizada, basada en decisiones, basadas en el equilibrio que puedas tener diariamente. Ujú. pero ya, es una cosa que sea concisa y, digamos, directa al grano, pero otra cosa es que sea aterrizada, porque tu base teórica es este supuesto orden en el cosmos. Pero hasta el momento no has hecho un vínculo claro entre ese supuesto orden en el cosmos ¿no? y esta práctica de la numerología, la cual no está, agreguemos, cementada en algo particularmente cósmico. En el sentido de que tu fecha de nacimiento, eso no es una constante natural, eso depende estrictamente
del calendario gregoriano, ¿no? Que es una convención social que no que es relativamente reciente. Antes los calendarios eran distintos. Y si te vas a, no sé, a Arabia Saudita, están en otro año, en otras Sí, varias fechas, culturas tienen, ¿no? Exacto. tienen diferentes calendarios. Exacto, ¿no? Y lo mismo con los números. Nosotros tenemos un sistema de numeral, usamos los numerales arábigos y tenemos un sistema de base de 10. Otras culturas no tenían base de 10. Me parece que los aztecas tenían base de 5, si no me equivoco, Qué interesante. pero digamos, todo eso depende mucho de esas preconcepciones culturales, de cómo entendemos el tiempo, ¿no? Y de eso, o sea, de eso estamos intentando extrapolar verdades naturales, ¿no? Lo cual presume mucho de cómo funciona la realidad, creo yo, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacer esa conexión? Bueno, sí, mira, yo para poder, digamos, validar toda la información que aprendí, pasé por mucha reflexión, mucho análisis, hasta cierta incredulidad, te podría decir. ¿Ah? El asunto fue que validé la información en más o menos 15 años, porque al ser profesor de inglés aprovechaba las clases y cuando trabajaba en institutos en pasar a todos por los números y las tareas que asignaba diariamente estaban en relación o estaban relacionadas a información que yo quería que corroboren, ¿no? Entonces, basado en este estudio de 15 años, yo pude corroborar el hecho de que los números, digamos, coincidían con lo que cada número significaba en las diferentes personas. Y dice, ¿Cómo así? ¿cómo puede ser si todos somos únicos? ¿No? ¿Cómo puede ser de que haya generalidades? ¿Cómo puede haber de que, digamos, personas que han nacido con la misma supuesta vibración tengan las mismas características, todos únicos, porque todos somos un conglomerado de vibraciones? Y yo decía, pero esto es fascinante, pero me tomó 15 años en decidirme, o en decidir el hecho de compartirlo, ¿no? Entonces hubo de por medio todo un estudio, una investigación y una validación de la información. Yo me quedé también impresionado de cómo los números, a través de tu fecha de nacimiento y de tu nombre, pueden explicar mucho de lo que eres y mucho de lo que has venido a hacer. Ahora, me pregunté al final, ¿todos hacen o llegan a hacer lo que han venido a hacer? No. Por eso que me decidí a compartir este conocimiento, porque a mí me enseñó a hacer lo que supuestamente he venido a hacer. Entonces, al alinearme a ese orden, encontré una satisfacción, encontré un avance, encontré un equilibrio. Y dije, pero si a mí me está ayudando este orden, supuestamente puede ayudar a mucha gente. Y vi que ayudaba a mucha gente. Entonces ahí fue donde empecé a compartir este conocimiento porque tenía una actitud de estudio y de investigación al principio, en los primeros 15 años. No, y llevámoslo a particulares. Dice que estos números que veías se reflejaban en las personas. Veámoslos a particulares. ¿En qué sentido reflejaban en las personas? Te cuido con el ruido. Sí. Fortalezas y debilidades, como para ser claros. Y aparte, el hecho de que cada fecha de nacimiento, digamos, tiene una vibración del 1 al 9, ¿no? Y sorprendentemente, la gente que tenía, digamos, en un año hice 70 cartas a cierto grupo de personas que eran uno, todos tenían características, generalidades, todos únicos, pero con características, generalidades. Entonces, pero eso me parece ¿está familiarizado con el efecto de Forer? No, a ver, cuéntame. Eso porque ese me parece un caso, digamos, claro de estudio del efecto de Forer.
El efecto de Forer es este efecto que descubrió este psicólogo, no me acuerdo cómo se llama, Stagner, creo que se pida. Ok. Y es este efecto que él hizo lo siguiente. Es un efecto que define la manera como funcionan ese tipo de prácticas. También explica mucho, por ejemplo, cómo funcionan los horóscopos. ¿No? Cómo la gente ve su horóscopo y dice, uy, pero es súper acertado. Acá leo esto y eso es lo que pasó, eso es lo que yo soy. Y explica mucho por qué. Es un efecto psicológico. Lo que él hizo fue, le dio a cada uno de sus alumnos y le dio una serie esencialmente de predicciones personales, ¿no? Y al final, resumiendo la historia, al final todos, resultó que él había sido completamente acertado y todos dijeron que las predicciones que le había dado o las descripciones de su personalidad o ABC eran 100% acertadas y era increíble cómo lo logró. Y al final resulta que a todos le dio la misma, ¿no? Wow. Nosotros cuando empecemos como personas no solemos tener una muy buena introspección, ¿no? Y entonces cuando vemos características, que además características relativamente vagas, ¿no? Que te dicen, oye, ¿te ves relacionado? En realidad todos se ven relacionados hasta cierto punto con cosas, ¿no? Si yo te digo, en ti yo veo que eres una persona que no te quedas, o sea, digamos, no te es suficiente lo mínimo, tú buscas por algo mejor, eres una persona que sabes lo que quieres, eres alguien que, ¿no? Que tienes estándares y te gustan solo las cosas de mayor calidad. Eso, o sea, todos pueden decir, eso soy yo, porque todos pueden tener eso, es algo con lo que se pueden relacionar todos de manera universal, ¿no? Y si no me equivoco, eso parece ser algo lo que está pasando. Le dices a todas estas personas que todas cumplen con esta misma característica. Le dices, mira, todos cumplen con esto y entonces tú te relacionas con estas características y dicen, vaya, pero sí. ¿Por qué? Porque son descripciones de Forer, son descripciones con las que hasta cierto punto todos se pueden relacionar y si quieres buscar conexiones las vas a encontrar eventualmente. No sé, ¿qué piensas? Sí, no. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, lo que pasa es que todos somos uno. Y cada vez que encarnamos, decidimos estudiar o aprender ciertas lecciones. Y esas ciertas lecciones se ven a través de tu fecha de nacimiento y de tu nombre. Pero en realidad, todos somos perfectos. Todos somos uno. Todos somos una de las perfectos. gran... Sí. ¿En qué sentido? Pero, ¿en qué sentido? En que perfectos en el sentido de que, digamos, somos un milagro, pero que ese milagro viviente, porque para manifestarnos en ese plano necesitamos 250.000 funciones fisiológicas. Entonces, dentro de la perfección de la vida que tenemos, venimos a estudiar y aprender ciertos temas. O sea, pero lo que estás refiriéndote es que como humanos nacer somos estadísticamente improbables. ¿A eso vas? O sea, el hecho de que nosotros existamos como individuo es un milagro, digamos, figurativamente en el sentido de que es tan poco probable, somos tan poco probables nosotros como personas. ¿A eso vas? Pues se podría decir así, claro. Es que no sé si eso vas porque, o sea, detesto sonar Cuando como... hablo de perfecto, hablo de que somos creación perfecta, pero la perfección es infinita. Cuando vas a creación perfecta, ¿a qué te refieres? ¿Lo dices en un sentido religioso? No, lo hablo en un sentido fisiológico y que ese sentido fisiológico nos permite evolucionar espiritualmente, ¿no? Desde lo físico, porque somos un milagro viviente, porque somos, como tú dijiste, ¿no? Tampoco tan improbables. Exacto. Porque preguntaba eso, y ahorita voy a lo de creación, no me olvido, pero digo eso porque, detesto sonar como un disco rayado, pero fantástico lo que estás haciendo. Eso Fantástico. Eso es la falacia del superviviente. Hay tantos humanos, trillones de trillones humanos que no nacieron. Y hay, ¿no? Es el mismo algo que dice, un ejemplo similar, algo que lo que dice la gente, aunque no creo que es esencialmente el mismo caso. La gente dice, ¿cómo puedes creer que los humanos no fueron creados por un creador que todo lo sabe y todo lo puede? Porque es tan poco probable de que nosotros hayamos nacido, ¿no? Es algo tan único, tan específico, tan poco probable, que tiene que haber sido un creador. Y la gente no considera de que hay trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de otros planetas en los que no nació nadie.
¿no? Al contrario, es hasta, se estipula que es hasta menos probable, es casi imposible en realidad, de que la vida no haya aparecido por lo menos una vez en algún punto, ¿no? Por la cantidad de planetas que hay. Eso se llama, lo que tú le estás alegando, es algo muy parecido a esto que se llama, si no me equivoco, se llama el principio antrópico. Déjame chequear. Anthropic Principle. Um, eh, ¿Cómo se- Sí, y justo ahí dice que es parte del sesgo del superviviente. En Wikipedia. Sí, es esta idea de que dicen, no, pero nosotros tuvimos que, o sea, el mundo, digamos, todo se unió para que nosotros estemos acá hoy en día. Entonces, claramente tuvo que haber un diseño para que lo estemos. Cuando en realidad no estás contando los miles de millones de seres vivos que nunca aparecieron. El hecho de que nosotros aparecimos era poco probable, pero alguien tenía que aparecer. Pero dice, pero aparecí yo. Sí, apareciste tú y no apareció alguien más. Pero es por definición, porque si el que no existió, el que no apareció, no puede estar acá pensando, uy, yo existí y lo demás no. El único que puede estar acá pensando ahorita diciendo, qué suerte que yo existí, es el que existió. Entonces, ¿no? En realidad... Oye, pero qué buena forma de verlo. Yo nunca lo había visto así, pero qué interesante. Qué interesante, pero nos estamos olvidando un montón de cosas. Nos estamos mencionando un montón de cosas. No, adelante entonces. Sí, sí. Por ejemplo, voy a retroceder un poquito la cinta. Sí, claro, claro. Eso de los horóscopos, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, yo tenía un alumno que trabajaba en el comercio, en la parte de los horóscopos, y él los escribía. Y no era astrólogo. Claro, generalmente en los periódicos mandan, eso es un chiste en periodista, ¿no? Que al practicante lo mandan a escribir el horóscopo. Es como que no tiene nada que hacer, anda a escribir el horóscopo. No, y yo decía, cuando yo lo vi, dije, oye, pero qué chévere, porque yo a veces leía esto del Somos, pero yo no leía solo el mío, ¿ya? Claro, yo leía sabiendo que lo hacían estudiantes de periodismo, lo que sea, y decía, oye, pero qué genio, porque todos estos consejos son bien chéveres, ¿no? Y en algún momento de tu vida te van a ayudar. O sea, yo los veía con una mente más amplia, no sé jugar, y decía, bueno, o sea, no son astrólogos, pero después sí vi lo que era el horóscopo. Y no tiene nada que ver con los horóscopos del periódico, de la revista. Entonces era un estudio más personalizado y bien profundo. Es más, yo me hago mi horóscopo anual y todos los años me quedo sorprendido de lo que decía Einstein, ¿no? Que no hay nada más constante que el cambio en el universo. Y en base a ese cambio, aprovecho para seguir envistiéndome de diferentes prendas, por decirlo así, o equipándome de diferentes herramientas año a año, con un sentido alto de adaptabilidad para seguir aprendiendo. Eso es lo que yo hago dentro de la numerología. Entonces me parece fascinante. Entonces después pensé y dije, oye, de repente por eso también, por el cambio constante que tenemos, es que los matrimonios no van bien, porque todos los años como cambiamos. Entonces la chica o la esposa dice, ¿en qué momento cambió? Yo ya estoy casada con otro hombre, y viceversa. Entonces cuando descubrí eso... Segundo, ¿qué está pasando en un avión? Buena señal. Sí, sí. Te vas a ir arriba. No, entonces eso me inducía a investigar más y más y más. Y créeme que mi numerología 6 es el incrédulo y del abogado del diablo. Y mi película favorita es El abogado del diablo. Y este programa se llama Abogado del Sí, Diablo. por eso cuando me dijiste, dije, él debe ser 6 igual que yo. Y cuando he visto 15 veces la película con Al Pacino, El abogado del diablo, y ¿sabes por qué me parece fantástico? Porque tú solo puedes apreciar la luz cuando conoces la sombra, ¿no? Y dice que la sombra realza la luz. Entonces... Por contraste. Exacto. Entonces, la película me encantó. Y eso que a mí no me gusta la película de terror. No me gusta, me parece una pérdida de tiempo, porque me gustan más los documentales, ¿no? Pero cuando vi esa película, que no necesariamente es de terror, la vi 15 veces y saqué un montón de información.
Y cuando, digamos, hago la carta numerológica, que es el trabajo elaborado que hago, Ujú. siempre tengo eso, ¿no? Eso en mente, de que hay que contrastar, hay que ser objetivo, hay que analizar, y créeme que todos esos años, esos 15 años que estuve investigando, leí muchos libros y los probé, ¿no? A través de mucha gente, y pedí a la gente que me reporte cuán, digamos, en cuánto porcentaje, o cuál era el porcentaje de coincidencia. A veces reportaban 60, 50, 70, 80, otros decían que era 100, ¿no? Y hasta Pero que hay que ser fui... justos de que uno, o sea, los humanos suelen ser terribles juez y parte al, digamos, al intentar definirse de esa manera. Ahí va el mismo efecto de Forer, de que uno se va a sentir identificado con una gran variedad de cosas porque el ser humano está diseñado para encontrar vínculos en las cosas, ¿no? Donde nosotros podemos encontrar una conexión o un patrón, nos aferramos de él. Esto me parece que se llama apofenia, que es una, ¿no? que digamos, es una tendencia humana, ¿no? el, no, un tipo de apofenia que me parece bien interesante, que no tiene mucho que ver, pero lo cuento, que se llama la pareidolia. ¿Nunca te ha pasado que ves algo, cualquier cosa, y te dicen, y dices, oye, eso parece que fueran dos ojos que me están mirando, pero en realidad son dos huecos en una pared, o Sí, algo sí, que sí, dices, bastante. ah, parece una cara, parece, uy, la cara de Jesús está en mi tostada, pero en realidad no es. Eso se llama la pareidolia, porque estamos diseñados para agarrar patrones y decir, uy, ahí hay una cara para depredadores, ¿no? Pero en realidad, nuestra detección de patrones es tan amplia porque es mejor encontrar un depredador. No, o sea, es mejor ver algo y decir, es un depredador. Ah, no, no era. A que un depredador que sí es un depredador no lo veas, ¿no? Entonces es mejor que tu cerebro corrija hacia ser demasiado cuidadoso en vez de que corrija a ser menos cuidadoso. Entonces, nuestro sistema de detección de patrones es súper relajado y lo vemos en todas partes, ¿no? Y eso se llama la apofenia. Y específicamente lo de la cara se llama pareidolia. Y ahí puede haber algo de eso, de que nosotros nos aferramos como seres humanos a todos los patrones que encontramos, ¿no? Te dicen, oye, eso se asemeja a ti, y lo ves y dices, ah, sí se asemeja a mí, pues. Pero en realidad son patrones que pueden ser no significativos, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, ahora que tú mencionas esto, está relacionado con el sexto chakra. Y el sexto chakra es el discernimiento, los patrones, y la sabiduría. Uh -huh. Y cuando el sexto chakra está desequilibrado, los patrones que ves son a nivel de supervivencia. Y cuando estás equilibrado, ves ambos, los de supervivencia, y también ves digamos, las señales que te pueda dar la vida, por decirlo así, como Uh -huh. caras. Por ejemplo, me parece una cosa muy interesante, Es bien ¿no? interesante. Me parece, sí, o sea, desde niño veía patrones, ¿ya? Por ejemplo, veía caras en formaciones de grumos de pintura, Claro. baches, y no solo caras, sino formas. Y yo les decía a mis amigos, a ver qué ven acá, y me decían cosas distintas. Decía, qué O sea, interesante, todos ven cosas distintas. todos ven cosas, pero yo veía caras, mira, yo veía caras. Así que un día estaba un poco triste, y que normalmente no paro triste, te cuento. Siempre paro muy animado, gracias a Dios. Y estaba en La Perla, me acuerdo, frente a la municipalidad. Yo estaba yendo a la casa de un amigo, y en ese volteo estaba llovinando. Y en un paño de la pista vi la cara de Jesús. Yo dije, no, espérate. Como en la tostada. Sí, o sea, yo nunca me había imaginado que podía ver la cara de Jesús, o sea, no. Ajá. Y en eso lo vi, y lo volví a ver, o sea, me quedé. Me había quedado como 5 minutos, porque dije, de repente puedo ver otra cosa. Y no. Yo lo tomé inocentemente, Uh-huh. lo tomé como una señal de que en ese momento la vida había utilizado la forma caprichosa de la lluvia de caer en este paño de cemento, y me estaba en cierta forma
mandando un mensajito muy amoroso. Pero ¿sabes por qué la gente ve a Jesús? Es una razón bien interesante. Es una serie de razones en realidad. Okay. Empecemos con que Jesús es un icono cultural sumamente importante en el oeste especialmente. La misma razón por la cual si ves 3 círculos es posible que veas a Mickey Mouse, ¿no? Wow. No, es un icono cultural muy importante. Y además, hay cierta expectativa cultural de que si uno va a ver una aparición de algo, o sea, independientemente de que si las apariciones sean reales o no, si uno ve algo que puede creer que es una aparición, tenemos cierta predisposición a que sea Jesús, la Virgen María, cosas así, porque en nuestra cabeza eso es lo que está relacionado con las apariciones, ¿no? Y además, la cara de Jesús es sumamente cambiante, porque no sabemos cómo se veía. Entonces, todas las representaciones de Jesús son distintas, ¿no? Entonces, tenemos una idea sumamente amplia de cómo es Jesús y lo reducimos a cosas sumamente básicas. Pelo largo, barba, ¿no? 2 ojos, cara. Pelo largo, y a pelo largo, barba puede parecerse todo, ¿no? Y especialmente lo aleatorio, como las manchas, ¿no? Porque es largo, ¿no? Igual que por eso ven amarillo en todas partes, porque eso es el velo, ¿no? Las manchas son así, ¿no? Y esa serie de factores, eso hace que cuando veamos una cara es como que, uy, ese es Jesús. Y a mí me pasó, ¿no? Que además estaba en un cementerio, ¿no? Que, en pleno velorio, o sea, el momento para ver a Jesús, ¿no? Y volteo un árbol y veo la cara de Jesús ahí, y si una viejita lo veía, se había desmayado. Pero yo le digo a mi papá, mira, ahí está Jesús. Me dice, sí, ¿verdad? El, pero obviamente no es Jesús, es pareidolia. Es nuestra tendencia a encontrar patrones visuales donde no lo hay, ¿no? Claro. Ahora, yo hice encontré por ahí en varios libros que hablaban de los patrones en relación a la inteligencia y decía que las personas que descubren patrones en todo son la gente que es más creativa e inventiva. Entonces había sido una característica de los inventores. Claro, sí, no es difícil imaginarse eso, ¿no? Claro. O sea, digamos, te creo, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, no está mal. O sea, no está mal, creo yo, que alguien vea una cara y que lo relacione de repente con una virgen, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes ver el género de una cara dentro de un árbol? Claro. De repente mujer-hombre. No está mal, ¿no? Y que lo tomen como que Jesús, por ejemplo, en mi caso, que ese día, según yo, recibí un mensaje del cielo y me animó. Está bien, o sea, no podemos ser tan digamos, tan críticos, tan ácidos y tan de poder podemos. Claro, pero si alguien lo ha ayudado, como en mi caso, que me levantó ese día el ánimo, o sea, no está mal, digo yo, ¿no? ¿Cómo se llama el término? ¿Paridolia? Paridolia. La paridolia está buenísima, si te ayuda. El problema sería que si no sé, te cometes suicidio, pues, ¿no? Claro. Eso sería... No, cuando dices, por favor, señor, mándame una señal, ves la cara de Jesús. A ver si me mato. Sí, claro. No, eso sería terrible, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de ver patrones, pues, puedes volverte muy, muy creativo. Por ejemplo, en mi caso, siempre estaba buscando patrones. Y así aprendí a hablar inglés. Porque descubrí los patrones de las combinaciones de las letras. Y donde estaba, estudié la secundaria en Estados Unidos y los profesores, para los que estudian ESL, que es inglés como segunda lengua, la verdad, ellos estaban más ocupados con los asiáticos que los sudamericanos o los latinoamericanos, porque sabían que los latinoamericanos teníamos más facilidad de aprenderlo. Y igual nos ignoraron. Entonces yo dije, porque son lenguajes más afines. Tengo que recursearme. Y mira que a mí me dio mucho los patrones. Me ayudaron muchísimo. Y es lo que ahora transmito, porque ahora soy profesor de inglés. Entonces transmito eso de siempre descubrir patrones repetitivos que nos permitan deducir reglas. Claro, pero eso es un mecanismo sumamente importante de la manera fundamental como los humanos aprenden. ¿No? Nosotros funcionamos a base de patrones. Nuestro cerebro está diseñado para detectarlos y derivar información de ellos, ¿no? ¿Cómo se llama? Y lo que tú dices también se presta mucho a la memotecnia, ¿no? No, definitivamente. Hace un segundo dijiste esto, en que quiero regresar esto sumamente rápido, sí. de que somos seres perfectos creados. ¿A qué te refieres con creados exactamente? Claro. Cuando digo que somos perfectos, es que, voy a repetirlo, que para manifestarnos, o sea, en este mundo, para poder hablar, para poder pensar, para hacer sinapsis, para poder caminar, para poder movernos, para poder
hacer ejercicio, para hacer todo lo que hacemos, se dan 250.000 funciones fisiológicas paralelamente trabajando. Ujú. A eso yo llamo un milagro. Porque a eso llamo milagro. A eso yo llamaría selección natural, ¿no? Es la evolución progresiva. Claro, ¿cómo lo ves? Si lo ves desde el punto de vista racional, solo racional, yo lo veo del punto de vista racional y del punto de vista milagroso. Y como decía Einstein, tú puedes ver la vida de dos formas. Todo es un milagro o nada es un milagro. Pero a lo que iba Einstein con eso, asumiendo que Einstein lo dijo, no estoy seguro, no lo he escuchado, pero Sí, Einstein lo dijo. o sea, a lo que me da la impresión de que a lo que iba Einstein es de que nada es un milagro, ¿no? O sea, Einstein, mucha gente dice que no suele decir, no, Einstein era una persona religiosa, lo cual no es el caso. Einstein, hay este término que lo llaman el dios de Einstein, que es Einstein usaba mucho la palabra Dios para referirse a la propia realidad. Entonces la gente suele interpretar y decir, Einstein era una persona muy religiosa. No creía. Él no era religioso. Entonces a lo que probablemente iba con esa cita es que nada es un milagro. Utilizo una cita científica, ¿no? Porque al final Einstein dijo, para mí que existe Dios, porque hay demasiado orden. Y justo Einstein era 6, igual que yo. ¿Pero a que Einstein dijo eso? Sí. Pero, o sea, a ver, tendría que investigar, porque tengo entendido que es algo que se ha desmentido. De que, ¿no? Al final dijo, ya, ¿sabes qué? Debe haber alguien que ordene todo, porque esto ya está bien raro. Hay mucho orden, dijo. Bueno, ahorita no puedo poner a investigarme eso, pero Claro. Dejó esa semillita, porque sí, a mí me encantó, ¿no? Porque como yo soy 6 y soy así bien analítico, cuando Einstein dijo eso, o cuando leí que había dicho eso, me encantó, ¿no? Y sí, pues, porque, por ejemplo, tú lo estás viendo todo como que nada es un milagro. Y tienes que encontrar una explicación racional, científica, a todo. Pues, pero está perfecto. Y tienes que investigar y me parece fantástico lo que haces. Pero eso es una postura en la vida, ¿no? La otra es que ves todo como un milagro. Que ves todo como un milagro y eso te produce agradecimiento, te produce emoción, te produce alegría, felicidad. Entonces, yo soy medio convenido, te cuento. Yo prefiero ver todo como milagro, porque al ver un milagro, por ejemplo, verte a ti como un milagro, y digo, pero Javier es un genio. ¿Qué tal investigación ha hecho? Sabe palabras de todos estos fenómenos que yo nunca había escuchado, pero qué inteligencia para buscarle a todo lo que pasa la parte científica. Me parece fantástico. Pero, a mi entender, yo me pongo empáticamente, vamos a hablar de empatía un poco, me pongo en tu lugar y después de vivir lo emocionado que yo vivo, no podría emocionarme, te cuento, Javier, porque estaría diciendo, nada es un milagro y finalmente existe Dios. Pero acá hay dos cosas distintas. Primero, es que hay que tener cuidado de no mezclar, porque hay dos maneras digamos, dos significados que vienen de decir todo es un milagro, y me parece que te hace una pequeña mezcla de ambos sin comprometerte a uno o al otro. Que es cuando dices que todo es un milagro, se puede entender de una manera sumamente literal de decir todo es un acto sobrenatural, milagro, o B, de una manera mucho más poética, que decir, no, todo es una bendición metafórica, todo es, digamos, un regalo, es una manera más, digamos, poética de decirlo, ¿no? ¿Te llevaría eso? No, pero ¿por cuál estás yendo tú? ¿Por cuál, o sea, qué tú? No, yo no estoy yendo por la parte poética. Pero por la parte poética lo estás llevando, ¿o no? No, yo estoy yendo por la parte científica y espiritual. Bueno, pero científico y espiritual son dos cosas distintas. No, ahora en la era de Acuarios va de la mano. Pero... Claro, es que esa es la parte que ahora deberíamos todos meternos. Te explico un poquito. Ya, ok. Ya, en la era de Pisces, en la era anterior, que empieza con Jesús y termina en 1950. Wow, es largo. Es largo. Normalmente las eras son un poquito menos de 2000, un poquito más. ¿Ya?
Eh, dentro de los tres pilares de cada era, que es arte, ciencia y espiritualidad, la ciencia está peleada con la espiritualidad, totalmente. En la era de Acuarios, que empieza este año, Este año. sí, el 21 de marzo, eh, la espiritualidad se desmistifica a través de la ciencia. Yo diría que se desmiente a través de la ciencia. Pero, Bueno, si tú lo ves racionalmente, pero la alternativa es verlo irracionalmente. bueno, es una posibilidad válida. Pero si consideramos que todo es un milagro, pongámonos en esa posición y que veas que la ciencia está desmistificando, o sea, que lo que era misterio no es misterio, es una verdad. Y dices, no, pero ¿cómo es esto? Entonces, si ves la epigenética, desmistifica. La neurociencia desmistifica lo misterioso Claro, de la espiritualidad. Pero eso crea el fenómeno del dios de los agujeros, ¿no? En el que o sea, la ciencia, la razón por la que la ciencia y la espiritualidad se pelean es porque históricamente siempre han cumplido la misma función. El ser humano tiene esta necesidad de entender la realidad en la que se encuentra. Y se encuentra con que es sumamente difícil entenderla. Entonces, especialmente con las herramientas que teníamos antes, que eran sumamente rudimentarias. Entonces, en nuestro afán de entender la realidad, empezamos a crear mitos, ¿no? Como toda civilización tiene su mito de creación, todas tienen toda su mitología. Y empezamos a crear estas explicaciones sobrenaturales a las cosas. Pero con el tiempo, nuestra manera de entender la realidad, nuestra manera de analizar la realidad de manera empírica, se va volviendo cada vez más sofisticada. Entonces podemos poco a poco entender de que los rayos no son causados por Zeus o por Thor, sino son causados por cargas eléctricas en las nubes. Podemos entender que los terremotos son los movimientos de las placas tectónicas y no arañas gigantes como creían los japoneses, ¿no? Poco a poco vamos quitándole terreno a las supersticiones y la ciencia va quitándole. Entonces, ¿y dónde queda la religión en eso? La religión ha cumplido siempre esa misma labor, ha explicado la realidad, ¿no? Siempre eso es lo que suele hacer la religión. Y la misma razón por la cual hay muchas filosofías de vida que la gente le dice religiones que no son religiones. Porque las religiones lo que hacen es tener una creencia que explica la realidad. Y con el tiempo, ese espacio en el que está Dios va achicándose. No hablemos no hay que ser polémicos, no hablemos del Dios judío-cristiano, hablemos de Zeus de nuevo, ¿no? Zeus explicaba los rayos, pero con el tiempo ya sabemos que son los rayos. Entonces el espacio donde está lo sobrenatural se achica. Zeus perdió terreno porque él ya no está ahí para los rayos, ahora sabemos qué los causa. Entonces crea este efecto en el que la ciencia poco a poco va empujando el espacio que tiene lo sobrenatural hasta que eventualmente de manera hipotética desaparezca. Siendo razonables, es probable que nunca desaparezca y siempre haya un conocimiento más lejano que no tengamos y algo más y algo más. Y ahí es donde siempre se va a esconder lo sobrenatural. Es como que la gente dice, no, pero nunca vamos a saber X, ese es Dios. Descubrimos que es X, pero nunca vamos a saber qué es Y. Ese es Dios. Luego descubrimos Y, pero nunca vamos a ver qué es Z, ese es Dios. Y así vamos, ¿no? Entonces, es la razón por la cual la ciencia y la espiritualidad siempre han estado chocándose. Es porque son métodos diametralmente distintos que intentan cumplir la misma función al final, ¿no? Digamos, esa tendencia de... ¿Cuál era la era de Piscis? ¿Era? De la era de Piscis, ¿no? En contraste con la era de Acuario. De Acuario, ahora, ¿no? O sea, Aquarius, no, es latino. ¿No? Bueno. Por ejemplo, mira, yo tengo no quiero ser ruido, tengo un pensamiento justo de Bruce Lipton. Acá está, permíteme leerlo. Lo he traducido en la mañana. Dice, la percepción es una conciencia formada por una creencia. Las creencias controlan la percepción. Reescribe tus creencias y reescribirás tu percepción. Reescribe la percepción y reescribirás tus genes. ¿Qué? Te seguía hasta ahí. Sí, pero... reescribe tus creencias y reescribirás tu percepción. Reescribe tu percepción y reescribirás tus genes. De manera metafórica. No, sí, está conectado. Soy libre de cambiar mi manera de responder al mundo.
Así que al cambiar la manera de ver el mundo, cambio mi expresión genética. No somos víctimas de nuestros genes, somos maestros de nuestra genética. Eso, ¿Qué te parece eso? no sé, pero si el que lo dijo no es un geneticista, tendría... Sí, es un geneticista. ¿Quién dijo eso? Y no solo geneticista, ¿Cómo se llama? sino biólogo, Bruce Lipton, así como los té. Bruce Lipton. Es geneticista y es biólogo. It's in America, developmental biologists who support the theory that gene expression can be influenced by environmental factors. Hay una diferencia, hay que, no sé si a eso va o no, porque no, digamos, no he leído mucho del Dr. Lipton, pero hay una diferencia entre genes y expresión genética, ¿no? La expresión de los genes, o eso se llama el fenotipo de los genes, no es lo mismo que los genes, ¿no? No sé si a eso está yendo, porque la expresión de los genes puede ser cambiada por digamos, tus alrededores. Y eso parece ser lo que, o sea, leyendo el primer párrafo de Wikipedia, eso parece ser lo que propone Lipton. Pero cambiar tus genes, eso ya es algo mucho más complejo. O sea, eso es algo que recién estamos empezando a hacer con la tecnología CRISPR. ¿No? Okay. Pero antes, si pero no me acá equivoco... a nivel de neurociencia, el cambiar tu forma de pensar y eso crea tu forma de responder o de actuar, finalmente tiene un impacto en tu genética. Eso es lo que ahora se está descubriendo. Okay. Y eso se llama epigenética. A ver, déjame buscar epigenética. Dice, traduciéndolo de inglés, la epigenética es el estudio de fenotipos hereditarios que no involucran alteraciones directas al ADN. Entonces es lo que supuse que él estaba diciendo, que es cambios al fenotipo, a la expresión genética y no a los genes. Porque cambiar genes es algo súper complejo, que recién estamos empezando a hacer con estos aminoácidos que van y cambian las letras del ADN, ¿no? El CRISPR, que es algo que naturalmente no entiendo muy bien porque no soy, no soy biólogo, ¿no? Pero... Creo que hasta acá pueden introducir genes para que cambien o el niño tenga diferentes color de ojos, etc. Lo cual, es bien, para usar el término técnico, es bien palta. No, eso te estás acercando cada vez más al transhumanismo, lo cual es bien palta, pero ya es otro tema. Ya es otro tema. Sí, pues. Sí. Pero bueno, sí. A eso me refería por el impacto que puede tener desde el plano físico, ¿no? O el plano espiritual, digamos, ¿no? O la espiritualidad hacia el cuerpo físico, ¿no? Es bien interesante esa parte. Me voy a poner a leer sobre lo que dice Lipton. Epigenética y neurociencia. Otro autor que puedes googlear es Joe Dispenza, que habla de lo mismo. Muy interesante, es muy interesante. Algo que la respetada fuente científica que es Wikipedia dice, en la página de epigenética dice, dado que la epigenética está en sus etapas de infancia, se debe siempre, y digamos de desarrollo, se debe tener cuidado con el sensacionalismo que puede salir de interpretaciones pseudocientíficas de la misma, más que nada por autores New Age. Lo cual, digamos, más que nada para los oyentes, tengan en cuenta eso al investigar sobre la epigenética. Es algo que puede ser fácilmente interpretado de maneras pseudocientíficas porque está en una etapa sumamente temprana, ¿no? Solo, digamos, como mensaje, digamos, claro, de servicio público. Sí, para profundizar un poquito en esto, lo que indica Lipton es que todo esto se descubrió en 1930, pero que no se quería dar a luz. No, justamente yo lo relaciono a las eras, porque recién la era de Pisces, que era una era negativa y donde la ciencia estaba peleada con la espiritualidad, terminó en el 50. Entonces, a partir del 50 empezó a salir todo esto, ¿no? Entonces, digamos que en los 80 se hizo conocido con Lipton, pero Lipton pues fue creído loco. Pero cuando él explica, ¿no? El impacto que hay desde la espiritualidad hacia la genética,
y lo comprueba. Entonces ha habido mucha controversia, ¿no? Y mucha fricción entre los científicos ortodoxos y él. Ujú. Quería hacerte esta pregunta, solo digamos, para ver qué sale. No sé si me puedes decir algo de mi fecha de nacimiento. No sé si es posible. Permítame, pero claro. Vamos a ver acá, déjame ver la calculadora. Creí que no me lo ibas a preguntar. ¿Ah? Creí que no me lo ibas a preguntar. No, ¿cómo no iba a preguntar? A ver, ¿de qué días nací? 15 de diciembre de 1997. 15 de diciembre de 1997. 97. Oh, interesante. Eres Sagitario y numerología 8. ¿Ya? Sagitario es el signo de la mente y de la filosofía superior y los estudios superiores, ¿no? Son los filósofos. Y Sagitario tiene visión de 360 grados. Entonces, no simplemente se pone a ver un tema desde un punto de vista, ¿no? Lo ve desde muchos puntos de vista. Ahora, a nivel de numerología, el 8 es el poder, la abundancia, la manifestación y el equilibrio. O sea, para mí, lo mejor, digamos, que tiene el 8 es el poder de materializar sus sueños, ¿no? O sea, como Sagitario, en combinación con Sagitario, perfecto, porque es el signo de la mente. Entonces, tú planeas algo, lo estructuras bien, te concentras todos los días y finalmente en poco tiempo se va manifestando en el plano físico. Para mí, eso es lo que he visto de las personas que son numerología 8, que de pasadita tienen la vibración, digamos, de salud más alta, son los que menos enferman, ¿no? Y son los que han venido a aprender a ser abundantes, que tienen que repetirse siempre, repetirse a sí mismos. Soy abundante, soy la abundancia de la vida. Y han venido a ser benefactores, porque son humanitarios y que es reforzado a través de tu signo, en tu caso, que es el signo del humanitarismo, que es Sagitario. Entonces, personas como tú han nacido para ser benefactores a través de empresas. Eso es lo que veo a través de tu número. Lo que he podido notar de esas observaciones, y gracias por... lo que he podido notar es que son descripciones no necesariamente... No, sí, son algo vagas, ¿no? O sea, en el sentido de que pueden aplicar al mínimo común denominador, ¿no? Y además son cosas que, o sea, por ejemplo, empecemos, tú dijiste que es el símbolo de los pensadores, ¿no es cierto? Sagitario. Sagitario, sí, disculpen. Sagitario de los pensadores. Pero notablemente, en líneas generales, todo el mundo se considera a sí mismo pensante y yo soy el que tiene las ideas correctas. Y al contrario, y hasta las personas que menos lo hacen son los que más se consideran. No, se llama el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? Que es de que la gente, digamos, que no es la más, digamos, inteligente, por decir, se jura lo máximo, ¿no? Y que dice, digamos, pienso, yo tengo las mejores ideas, estoy avanzadísimo, digo, entonces, ¿no? No, y las personas que sí son inteligentes suelen subestimar su inteligencia, pero, digamos, de manera conceptual suelen entender esta idea, digamos, con el más mínimo de introspección de que son relativamente inteligentes. Y el ser humano suele considerar a sí mismo, ¿no? Como, yo tengo las ideas correctas. Mi opinión, esa es la opinión, es la única razonable, no sé qué hablan los demás. Mi opinión es, yo soy el que ve la realidad, ¿no? Y eso es algo ubicuo. Entonces creo que cualquier persona podría relacionarse con la descripción de Sagitario. No solo un Sagitario, ¿no? Todos creen que ellos tienen la razón, todos creen que ellos tienen las ideas correctas, ¿no? Que son los pensantes y los demás son ovejas, ¿no? Eso... Sí, claro, sí. Claro, yo te he dado información, digamos, general, ¿no? Uh-huh. Pero sí, otro signo también puede decir, oye, ¿sabes qué? Soy humanitario. Claro. Otro signo también puede decir, ay, me gustaría ser un benefactor de la humanidad.
Porque aunque no lo sean, las personas en general, muy pocas personas, diría yo, no me atrevería a asumir por lo menos, se consideren a sí mismas malas personas. No dicen, no, yo soy una buena persona, aunque tal vez no la sean bajo estándares de los demás, dicen, yo soy una buena persona. La gran mayoría, me atrevería a asumir, se considera una buena persona. Entonces tampoco es, digamos, te cierra a una población muy específica decir que wow, tú eres humanitario. Todos pueden decir, mira, sí, pues, yo soy humanitario. La otra vez vi un niño en la calle y me dio pena, yo soy humanitario, ¿no? Pero esa es una experiencia universal, ¿no? Exacto, exacto. Se dice en astrología que todos tenemos todos los signos, Uh-huh. solo que donde está el Sol, o sea, de todos los planetas, donde está el Sol, Uh-huh. esos signos son de acá. Pero que en realidad todos tenemos todo. Entonces es un estudio profundo. Por ejemplo, el que se desarrolla tu carta numerológica es 6 horas, el que se desarrolla tu carta astral es 6 horas. Entonces es un estudio profundo en la cual finalmente uno se ve único, pero que también que comparte muchas características con muchas personas. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo me ha ayudado esto de la astrología y la numerología? En que para mí era como un estudio psicológico, te cuento, ¿no? Porque son 12 tipologías en el zodiaco y 9 tipologías en la numerología. Y decía, pero qué fascinante, a ver, vamos a estudiar todos. Pero que resultó que cuando estudié todo y me metí a sentir el número, pasaba lo que supuestamente yo soy cáncer, que es el signo de la empatía. Entonces, finalmente me inyecté todo. ¿En qué sentido? O sea, me inyecté el hecho de beneficiarme de cómo piensan todos. Yo ya no pensaba simplemente como pensaba basado en lo que me habían enseñado, en lo que me habían influenciado mis padres, mis hermanos, no, sino que vi un panorama más amplio. Y yo, por ejemplo, yo no debería llevarme bien con los sagitarios. Mis dos amigos, mis mejores amigos son sagitarios. No. Entonces, siempre estoy aprendiendo de ellos, pero siempre estoy aprendiendo de todo el mundo. Para mí me parecen todos genios. Siempre feliz. Entonces, le saco la numerología, el signo, y a nivel de generalidad yo estoy conectando con la persona, estoy escuchándolo más y finalmente estoy aprendiendo. No, y siempre estoy ensanchándome. Entonces, a mí me ayudó a ensanchar mi mente, mi corazón, a ver que todos somos diferentes y que todos somos inteligentes. Entonces me hizo más comprensivo, me hizo más empático de esa manera. Pero todos somos uno al final. Dice que es una verdad universal. Entonces, a mí me ayuda de esa manera. Y que a veces me dicen, oye, tú eres tal, ¿no? Y yo, no, no soy. Pero qué bueno que me digas. Porque ¿por qué yo tengo que ser solo mi signo si hemos venido a crecer? ¿Qué has visto en mí? Le pregunto. Esto. Eso es justo característica de ese signo. Gracias por mencionármelo, estoy creciendo. Porque uno no puede ser con lo que ha venido, o sea. Uh-huh. Es como decir, tú vas a la China, siendo peruano, oye, tráete algo, pues. O sea, aprende algo. ¿Me entiendes? O sea, crece. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, todos hemos venido, según la numerología, la astrología, con un paquete. Oye, qué aburrido vivir solo con ese paquete, ¿no? Claro que lo puedes utilizar para tu más alto bien, pero ¿qué te parece comprar más herramientas? Claro. Ya, eso es lo que yo he hecho. Y eso es lo que yo recomiendo hacer. O sea, yo te digo, mira, esto es lo que tienes. Tienes esta salida. O sea, por acá está fregado, ¿no? Equilíbrate de esta forma y utiliza tus fortalezas para crecer. Pero no te quedes en esto. O sea, hay todo un mundo, ¿ah? Claro. Ese es mi mensaje, ¿no? Entonces, no es que... Es un mensaje, digamos, mentalmente saludable, ¿no? Sí. Y yo digo siempre que tiene mucho de psicología, porque si tú lees la descripción de los números, la descripción de los signos, para mí es pura psicología. Y que caracteriza y que clasifica diferentes formas de pensar. Y a mí me pareció sumamente alucinante cuando leí todo, porque dije, yo nunca había concebido que se puede pensar así. Entonces eso me abrió la mente totalmente. Entonces me llevo muy bien con todo el mundo porque siempre estoy aprendiendo. Tú no sabes cómo estoy aprendiendo hoy día. Cuando me dijiste la abogada del diablo dije, fascinante, pero ya veía tu línea. Dije, no, él es racional, y de la parte científica, esto y lo otro. Entonces, yo lo entiendo, me parece estupendo.
y he aprendido muchos términos hoy día contigo. Me parece que eres un investigador innato, ¿no? Pero por otro lado, a mí me ha hecho mucho bien pensar de que todo es un milagro. Me parece, yo paro emocionado, te cuento. Cuando escucho la voz de alguien, por ejemplo, a nivel de chakras, tenemos 7 centros que conectan el espíritu con el cuerpo, ¿ya? Sin esta conexión, el espíritu no se manifestaría, pero hay uno solo externo, que es la voz. Entonces, cuando yo escucho a alguien, como veo que todo es milagro, yo no estoy escuchando a la persona, yo estoy escuchando a Dios. Y digo, si el mandato es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué no valorar la voz de la persona y considerarlo un milagro y emocionarme? ¿Me entiendes? Tengo un comentario de seguida, pero rapidito. Pero acá no estarías mezclando dos estructuras de creencia distintas, porque los chakras salen de... Sí, lo que pasa es que yo me presento como numerólogo, pero estudio de todo. Estudio ciencia, estudio epigenética, neurociencia. Siempre investigo de todo, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Es una pregunta sobre... Antes, ¿quieres una pregunta sobre lo de los números en específico? Pero primero, o sea, digamos, la experiencia que cuentas con esto es fantástica, ¿no? Y, digamos, para la propia felicidad de uno es genial, es sumamente saludable. Pero voy a decir algo que va a sonar sumamente áspero, ¿no? Pero que algo sea reconfortante o hasta útil no lo hace de verdad. Oh, qué interesante. Claro, claro. Porque si tú lo ves desde el punto de vista científico, claro. Pero si lo ves desde el punto de vista espiritual, y en mi caso, que no solo creo en Dios, sé de Dios, y es diferente. Y ya, te voy a preguntar sobre eso en un segundo, pero rapidito tengo una pregunta. Fantástico. Sobre los números, que es cómo reconcilias, porque asumo que tienes una pregunta súper concisa, una respuesta súper concisa para esto, que es cómo reconcilias a esta clasificación numérica con otros sistemas de números y con otros calendarios, ¿no? Sí, la verdad, estoy enterado de otros calendarios. Por ejemplo, en China ellos utilizan el calendario lunar. Uh-huh. Y cuando tú ves el calendario lunar, también tiene mucho de todos. Por ejemplo, yo soy mono, tú eres búfalo, ¿sabes? No sabía. 5, claro, entonces los búfalos es lo caso, ¿ya? Porque tú eres así, como eres 8, es 8 vibración tierra, entonces los tierras son terrenales, realistas, objetivos, es muéstrame. Y para yo creer. Acaba de morir el micro con el que puedo ver la espina de ti en el audio. Oh my God, so sorry. Entonces, sí, claro, si lo ves así, te doy toda la razón, pero solo pensando en el aspecto científico, pragmático, ¿no? Analítico. Pero bueno, yo salí de ahí, me fui al otro lado y tuve muchas experiencias. Entonces yo veo los dos, entiendo los dos, pero yo ya no creo. Yo sé. Solo repito, ese es el año del perro, ¿no? El perro, sí. Sí, del perro. No estaba seguro. Pero bueno, pero volviendo al tema, o sea, los chinos tienen el calendario lunar y yo cuando leí lo del mono, uh-huh, que no lo explica el calendario solar de Occidente, yo dije, qué fascinante, también me identifiqué con eso. Porque son afirmaciones de Fowler, como repito. Exacto, entonces yo dije, oye, qué excelente. No, y los empaté y me sentí más descrito, perdón. Uh-huh. Y cuando pasaba la información por otras personas y me liga súper chévere. O sea, yo mezclo los dos, calendarios lunar oriental y el solar y el occidental, y a mí me parece que van de la mano. Pero van de la mano por ese mismo hecho de que son afirmaciones a las que todo el mundo se puede de una manera u otra relacionar, ¿no? Porque el calendario nunca te va a decir
No, o sea, tú eres una persona que tiene un tío abuelo que se llama Pepe, tu color favorito es el azul y eres zurdo. Sino te dice cosas sumamente generales, ¿no? Tú eres bondadoso, tú eres analítico, tú eres centrado. Y son cosas de las que una manera u otra, En algún todos momento se pueden has podido identificar. experimentar, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención era ciertas cosas puntuales, no muy generales de la astrología oriental, ¿Cómo que? que me llamaron la atención. Por ejemplo, de que yo siempre sea tan fastidioso, o sea, a nivel de bromas. Entonces, en la astrología, en la numerología, no me habían descrito. Y sí, yo para fastidiar. O sea, mis hijos siempre me dicen, papá, ¿alguna vez vas a estar serio? ¿O sea, vas a dejar de fastidiar? Porque yo todo lo tomo así, serio. Por ejemplo, estoy hablando con un evangélico y ya me parece muy fanático y me pongo en una posición como la tuya para fastidiarlo. Entonces mis hijos me dicen, pero papá, no lo fastidies. Yo le digo, oye, pero acá no puede venir a imponer nada. O sea, todos somos libres. O sea, si quiere compartir, que lo haga amablemente, ¿no? Pero nadie tiene que imponer nada, ¿no? Y eso que yo soy cristiano. Algo que mencionas que me parece súper interesante es esta idea de que tu signo o tu número o todos estos datos sobre ti no te definen, sino tú construyes sobre ellos. Y me parece que eso es algo, si uno va a intentar entender la astrología y todo este tipo de, digamos, estructuras de entender la realidad, es importante, creo yo, que entiendan eso, ¿no? Es un limitante muy importante si tú vas a usar todos estos métodos como una herramienta fundamental de cómo te entiendes a ti mismo. Es importante que entiendas de que si eres Sagitario o eres Virgo o eres 8 9 10 o lo que sea, eso no es la, digamos, totalidad de tu experiencia. Tú puedes salir de eso y ser más y construir sobre eso. Me parece que es algo importante, ¿no? Como esto no solo es algo que se ve en la astrología, ¿no? Tú, en la astrología o en la numerología. Tú no eres limitado, por ejemplo, por tu pasado o por, digamos, la manera como te criaron o lo que hiciste antes, ¿no? Tú siempre eres capaz de cambiar y decidir quién eres, ¿no? Y eso es algo que veo, regresando un poco a la astrología, es algo que se escucha un montón que la gente dice, ¿no? Como que, bueno, yo soy Virgo, ¿qué voy a hacer al respecto, ¿no? Pero es bacán que tú menciones que no, tú puedes hacer mucho al respecto, ¿no? Y como digo, eso también tiene algo que ver con, no solo con la astrología, sino cómo la gente se entiende a sí mismo. O sea, yo soy así. Cuando tú no necesariamente eres así, tú decides cómo eres, ¿no? Yo sí, yo diría que es lo que se llama acondicionamiento social. Ujú. O sea, nos influye tanta gente que finalmente no decidimos lo que queremos, sino lo que nos han dicho que tenemos que decidir. Entonces podríamos interpretar como eso. Entonces salir del acondicionamiento social es importantísimo. O sea, no pensar como tu papá, no pensar como tu mamá. O sea, va, a ver, ¿y como qué piensas? Oye, yo digo, ¿qué tal las leyes? O sea, ¿qué tal las leyes? O sea, ¿por qué no enraizarnos en las leyes? Que es el orden divino. ¿Qué tal en las 12 leyes? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Como te decía, por qué la ley de las elecciones, ¿En qué mira. sentido es un orden divino? ¿Perdón? ¿En qué sentido es un orden divino? O un orden divino. Cuando hablo de un orden divino, es de que, por ejemplo, estamos hablando de justicia y estás hablando de patrones, estás hablando de que a través de estas leyes tú vas a poder discernir qué es verdadero o falso. Pero la justicia no es algo relacionado a la verdad, porque la justicia es nada más, o sea, la justicia es un constructo social, ¿no? La justicia no es algo que exista independientemente al cerebro que la, digamos, que la entiende. O sea, es algo que existe por la manera como el cerebro humano funciona. Digamos, un tucán, por decir un animal, no tiene el concepto de justicia. La naturaleza o la realidad no tiene concepto de justicia. Nosotros tenemos concepto de justicia porque es una mecánica de nuestra sociedad y de nuestras tendencias sociales. No hay de la manera como funciona la moral humana, que suele seguir ciertos patrones estables, más que nada por la manera como funciona el cerebro humano, que es muy particular porque somos animales sociales, etcétera, 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 ¿no? Pero la justicia, o sea, es algo netamente humano, no es algo que uno pueda asociar a hechos, digamos,
sólidos de la realidad, o sí. No sé, ¿qué dirías? Ah, déjame mencionar algo. Cuando dices humano, humano significa divino. ¿En qué sentido? ¿Etimológicamente hablando? Sí, sí, sí. Entonces, ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Esa es la ley de correspondencia, mira. Como es arriba, es abajo. Por eso que te digo que las leyes universales te permiten discernir y determinar lo que es verdadero o falso. Humano significa de la tierra. Viene de Ajá. humus. Solo, por si acaso. Claro, claro. Eso es lo que dice Wikipedia. Pero Eso es lo que en los dice... libros espirituales, Ah, ya. claro, Pero, humano significa divino. ¿en qué sentido? O sea, ¿en qué sentido significa? Divino, que viene de arriba. No, claro, pero ¿a qué te refieres con significa? O sea, ¿la palabra significa en qué sentido? Claro, originalmente humano significó divino. Después se desvirtuó. O sea, digamos, estás diciendo que en el pasado una civilización X usaba la palabra humano para Sí, significar en divino. determinado tiempo, lo humano era divino. Y tienes... Así como la palabra gay. Cuando en el tiempo de Shakespeare era Feliz. alegre. Uh-huh. Y ahora es homosexual. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, a veces las palabras pero sobre eso hay un hito histórico muy particular que se entiende, ¿no? Se entiende de que había una comunidad homosexual grande en Gay Street, en San Francisco. Y de ahí sale todo eso. No sabía esa parte, pero o sea, iba me parece, por lo menos. Me puedo estar equivocando. No, claro, las lenguas evolucionan siempre, ¿no? Exacto. Tú que eres profesor de inglés, hay lenguas que son sumamente propensas al cambio, como el inglés, porque el inglés es una lengua descriptivista, en el sentido de que los diccionarios no solo describen la realidad. Es la razón por la cual la palabra selfie está en el diccionario de Oxford, ¿no? Y el castellano es un idioma que se rehúsa a cambiar porque tiene una entidad reguladora, que es la RAE, que lo cual el inglés no tiene, ¿no? Pero al final, aunque la RAE no lo quiera, nadie va a escribir whisky con G-U-U con diéresis y con tilde. No, pues. ¿No? Porque el idioma cambia con el tiempo. ¿No? Claro. Nadie... Ese ejemplo, ¿no? Como para entender. Entonces, tú dijiste es humano, sí. Y te dije, claro, porque se desvirtuó al final. Y sigo con otra cosita más. Tu explicación fue interesante. Pero al niño nadie le enseña justicia y sabe lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, eso ¿cómo es que no, interesante. Primero, para empezar, en el plano humano, o sea, si hay un condicionamiento social y nadie le enseñó cómo ese niño sabía lo bueno y malo, es una realidad. No ¿Qué has sabemos. investigado sobre eso? Sí, más o menos. Entonces, el tema es que hay ciertos... Empecemos con qué, tengo que coordinar mis ideas. La moral humana no es unilateral. Todos tenemos conceptos éticos, morales. Voy a usar ético y moral de manera intercambiable, aunque técnicamente no sean lo mismo. Okay. Distintos y varía de sociedad en sociedad. Nosotros que somos la misma sociedad probablemente tengamos valores relativamente afines que sean distintos a los de alguien de árabe o alguien de China, porque no hay un contacto social en el cual se mezclan los valores. Pero al final hay ciertos valores que son virtualmente universales, no necesariamente universales, pero virtualmente universales. Cosas como, por ejemplo, no sé, matar está mal, ¿no? Lo cual ya de por sí generalizarlo como ley es súper gris, porque, por ejemplo, si te pones a ver a no matar como ley en el Antiguo Testamento, en realidad no significaba no matar, significaba no mates a otros israelíes, ¿no? Y si vas a matar a otro israelí, tiene que ser en el contexto de una pelea, digamos, limpia. Adulterio. ¿No? O sea, fuera del contexto de la guerra, esencialmente, no mates a otros israelíes. A los demás, mátelos porque, al contrario, porque o sea, Moisés al final era un warlord, ¿no? Era un líder guerrero, lo cual no es un insulto a Moisés en lo más mínimo, simplemente así era la civilización de la época, especialmente de pueblos nómades, ¿no? Entonces, obviamente que vas a matar a los demás grupos, porque si no matas a los demás grupos, te matan a ti, ¿no? Entonces, sería algo absurdo que en ese mundo se parezca a Moisés con la ley, no matar. Si no matas, te matan, ¿no? Pero bueno. Interesante ese punto de vista. Sí. Bueno, y la otra parte que quería decirte es que tú lo explicaste
humanamente. Sí. Ya, pero para mí, yo tengo el otro punto de vista. La justicia es una cualidad de Dios. Pero, de nuevo, ¿de dónde estás sacando eso? O sea, De la Biblia, pero, sin ir muy lejos. pero, pero ¿de dónde acreditas a la Biblia? Porque decir, o sea, ¿de dónde saca la Biblia la autoridad para decirte eso? Porque la única autoridad que tiene la Biblia es que la propia Biblia te dice que la Biblia lo dice. O sea, al final es un libro escrito que fue comenzado a escribir hace más de 2000 años, ¿no? Pero no solo la Biblia, pues lo dice el Torá, lo dice el Corán, lo dice todo. El Tao, todo. El Torá es el Antiguo Testamento y el Corán sale de ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, Jesús es un profeta en el Islam. Jesús es un profeta, ¿no? Los musulmanes tienen mucho respeto por Jesús, porque para ellos es un profeta importante, pero no es Dios, ¿no? Entonces, o sea, están sumamente relacionados. Pero algo que sí me parece importante mencionar, ¿no? Que tú dijiste de cómo un niño sabe de la justicia, ¿no? Porque nace y sabe cuál es. Nosotros, como humanos, tenemos ciertas tendencias que nosotros, en nuestro entendimiento de la realidad y por nuestros conceptos sociales, llamamos, entre comillas, morales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un animal social que tiene una necesidad de vivir en grupos sociales. ¿Por qué? Porque si una persona no está optimizada en cuanto a la evolución de la especie, una persona que no está optimizada para vivir con el resto de personas en una sociedad sin matarse entre sí, iba a quedarse sola y se iba a comer un tigre de sable o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esta predisposición evolutiva hacia ciertos principios que tenemos grabados en el cerebro que nos permiten vivir en sociedades que no se caigan a pedazos. Lo cual no hacemos muy bien, para empezar, ¿no? Pero lo hacemos lo suficientemente bien para que funcione. Entonces tenemos estos preceptos como, por ejemplo, no mates por ejemplo, no mates no sé, a la persona que tienes al costado. ¿Por qué no? ¿Por qué? Con que más nos familiarizamos con alguien, va a sonar raro, pero menos queremos matarlo, ¿no? Porque, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás en un grupo, los humanos están en grupos relativamente pequeños, separados. Entonces, cuando estás en un grupo con alguien, es muy probable de que esa persona sea un familiar tuyo, que tenga tus genes. Entonces, si tus propios genes que escriben ciertas predisposiciones en tu cerebro te dicen, mata a esa persona, tus genes se están suicidando, porque también están en la otra persona. Entonces, genes que hacen eso, por definición, son eliminados por la selección natural, porque se están suicidando al hacerlo, ¿no? Entonces, se quedan los genes que te dicen, oye, la persona que está ahí, hay un 80% de probabilidad de que sea tu hermano, tu mamá, tu hijo, tu primo, y todos tienen tus genes. Entonces, no los mates, y al contrario, arma una sociedad con ellos, porque así no muere ninguno, ¿no? Y de ahí salen todos esos principios morales que obviamente a través de nuestra sociedad hemos desarrollado y los hemos pulido. No es que, digamos, la moral sea algo estrictamente darwiniano, sino que, digamos, el origen de la moral tiene bases, digamos, en la manera como nuestro cerebro, el software de nuestro cerebro está diseñado, ¿no? Por eso un niño, digamos, tiene esta idea sumamente rudimentaria de lo que es la justicia, porque lo tenemos grabado en el cerebro. No es por casualidad que todas las sociedades tengan patrones morales ampliamente coincidentes, ¿no? No es coincidencia que sean coincidentes, ¿no? Claro, pero igual, entiendo lo que dices, interesante, pero el niño de 2 años... Tiene el mismo cerebro, menos desarrollado. Yo sé, pero es innato, él Exacto. lo ha aprendido. Exacto, por esa misma razón, es innato. No todas nuestras tendencias morales se aprenden, están grabadas en nuestro cerebro desde el nacimiento. Bueno, la parte espiritual es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice la Biblia. Entonces, la cualidad de Dios es justicia. Por ejemplo, mira, la mayoría de jueces es Sagitario, porque Libra y Sagitario son los signos que tienen más alto el sentido de justicia. Claro, tú, asumiría como eso de Sagitario, ya tú me vas a decir que estoy acomodando las cosas, pero como abogado del diablo, tú buscas todo lo que justifique o que sea justo en relación a lo racional.
y lo haces perfecto. Porque como Sagitario, Pero es algo que todos hacen a lo mejor sus capacidades. no, tú lo haces muy bien. Tú parece que yo en algún momento me he sentido como la Santa Inquisición. No, Pero mira, y también dijiste que también dijiste... ahorita me quema. No, si vemos que Cristo en la pared dice que sí o que no con la cabecita de Arthur. También dijiste que el 8 era sumamente humanitario, pero ahorita... No, Sagitario. No, sí, claro, pero también me corresponde el 8, ¿no es cierto? El 8 es benefactor. El benefactor. Pero tú, no, digamos, si esta... Yo ahorita no te he estado diciendo, uy, el otro día me fui no sé, a Puno a vestir a la gente que tiene frío, porque no lo hice. Pero si lo hubiera hecho, tú me estarías diciendo, ves, eres benefactor. Porque, digamos, has agarrado el que más coincide. Porque, más bien, yo utilizo la numerología para despertar los dones con los cuales han nacido las personas. Por ejemplo, en tu caso, el 8 es administración. O sea, tú eres un administrador innato. ¿Me entiendes? Y por los Sagitarios, que es 360 grados, ¿qué administrador podría ser mejor que tú? No te estoy pasando la franela. Y aparte que Sagitario es el extranjero. O sea, tú serías un buen importador, exportador. Por la combinación de números matosicos. No sé, no me duro, me da risa lo específico que es sería un buen importador. Porque voy combinando las cosas y digo, no, o sea, oye, ¿y qué estás estudiando, por ejemplo? Comunicaciones. Claro, ya, está perfecto. Pero, oye, no descartes eso que te estoy diciendo. Lo haría, tiene buen ojo para el negocio. Tiene buen ojo. No, es muy interesante, ¿no? Porque yo, siendo justo, he dicho hoy día múltiples veces de que la gente es notablemente mala, digamos, en su introspección. Pero yo siempre me he visto como alguien que es sumamente malo para el negocio, ¿no? ¡Wow! Yo no, bueno, ¿cómo se llama? La idea del podcast no es que hable de mí, ¿no? Pero o sea, me gusta tener proyectos, hacer cosas como el podcast, que es un proyecto, porque me gusta hacerlo, pero nunca he tenido ojo ni ganas de encontrar lucro en las cosas. O decir, nunca he tenido un buen ojo para, oye, ahí puedo hacerse ese negocio. O sea, yo nunca he sido así. Yo he sido más de, hago mi podcast porque me gusta. Otra persona estaría buscando, ya, ¿cómo me consigo sponsors? ¿Y cómo hago para hacer el otro? Yo solo lo hago porque me gusta. ¿No? Yo soy bueno, por eso que te digo que eres benefactor. Porque el benefactor, bueno, te doy un plan. Tú sí tienes buen ojo, ¿no? Porque eres bien inquisitivo, bien acucioso, tienes buenos 360 grados de visión, haces un negocio internacional y como no tienes un interés de, ¿sabes qué? De solo enriquecerte tú o de beneficiarte tú lo haces porque te gusta y como eres humanitario, dirías, me hago rico y ayudo a la gente. Por ahí vendrías esa vertiente. Naturalmente nadie se considera una mala persona y no soy una excepción, pero tampoco me consideraría particularmente caritativo, o sea, definitivamente no más que el promedio. Tampoco, digamos, diciendo que soy una mala persona, ¿no? Que, como digo, no creo que nadie crea que él mismo es una mala persona. Pero o sea, hay que entender una cosa muy particular. Otra cosa, oye, eso es lo que acabas de decir, ya me estaba olvidando. Estás siendo inocente. ¿En qué sentido es siendo inocente? El 8 es inocente, es la inocencia. O sea, el 8 es achoradazo, porque tiene espíritu de abogado. Por eso que hasta tu programa es el abogado del diablo. Siendo justo, la premisa del programa, el invitado es el abogado del diablo. Es el que está defendiendo. ¡Ah, qué chévere! Me la pasa de taquito. ¡Tú eres! Porque la idea es que invito a gente que tiene opiniones controversiales, ¿no? Oye, te pasaste. De verdad te pasaste. ¡Yo no soy tú! Bueno, tú dices, yo no creo que alguien se diga malo. Oye, me he encontrado con gente que ha hecho un montón de cosas malas y me dices, no, yo soy malo, yo soy mal, he hecho esto. Y yo, más bien, no sabía qué decirle. No te digas eso, cualquiera comete errores, por favor, ya cállate. No, yo soy malo, yo no me aguanto. Entonces, mira, qué chévere corazón tienes y de qué clase de personas tan buenas estás rodeados que ni lo concibes. Te felicito. Debo aplaudir
el talento que tienes, digamos, para crear digamos, girar en cualquier momento para que encaje, ¿no? No, no. La verdad, no, no, más bien, cada vez que converso con alguien, eh, eh, digamos, me voltean la tortilla, pero yo no soy de discutir, o sea, me voltean la tortilla y me mato de risa si es algo que no merece extenderse, pero en este caso hemos venido para compartir, entonces de repente me provoca el poder compartir. Uh-huh. No quiero incomodarte, sino No, que para nada. tú me das tu punto de vista y yo creo que los beneficiados pueden ser los que escuchan, porque en lugar de un solo punto de vista, pueden escuchar dos y Claro. los dos son válidos. Esa es la idea del programa, Claro. por lo menos. Claro. Bueno, Sandro, espero que la conversación ha sido interesante. Tengo que ir cortándola por el hecho de que se me está quedando la batería. Fantástico, no, Y- fue un gusto, gracias Javier. Además, por la llevamos una hora y media. oportunidad. No, Gracias. gracias por la conversación. Fue súper entretenido, es súper interesante. Sí, justo ayer estuve en esta entrevista, estuve entrevistando a un vegano sobre el veganismo. Oh, Así que he tenido una semana bien cargada qué bonito, qué de- bonito. Sí, la verdad Te fue felicito. bien interesante. Pero bueno, mil gracias por la entrevista. No, pero no, antes de terminar, no, ¿qué hablo? Tú cuéntame, me queda 8%. Sí queda tiempo. Fantástico. Cuéntame, el Congreso Iberoamericano Gracias por eso, de por Sanación favor. Cuántica, que suena a algo que diría Deepak Chopra. Sí, Ah, sí, bien choprac suena. Sí. Bueno, estamos organizando, digo estamos, porque es un grupo de peruanos, un grupo de extranjeros, uruguayos, argentinos, mexicanos, colombianos, que se llaman, o nos hacemos llamar, o nos denominamos trabajadores de la luz. En inglés es un término más usado, light workers, Lightworker. ¿no? Qué buen Entonces, término, es un término genial. O sea, independientemente de qué significa, la palabra Lightworker es muy sí, acá. sí, porque no hay sesgos religiosos. ¿no? Parece algo sacado de un libro de Tolkien. Sí, ¿no? Yo también cuando lo escucho me alucino así con mi espada. Sí, no, yo soy un Lightworker. No, una alucina así bien chévere. Y bueno, el primero fue en Mar del Plata. Estuvimos 4 peruanos en Mar del Plata representando Perú. Fue excelente. Al final cerré yo el congreso e hice la invitación a Perú. Salió bravazo. Termino mi exposición sobre la importancia de la numerología en la era de Acuarios. Termino y digo, bienvenidos a Lima. Volteo y ya el pata me tenía el video ahí del dron entrando por la Costa Verde a Qué Lima. bacán. Y empezó la canción de Gianmarcos Sin Ti. Ujú. La gente se alocó, ¿no? Y empecé a sacar a la Aplausos gente a a tu bailar. producción. Los viejitos. Y el DJ que me captó la idea y puso guainitos de Gianmarco. ¿Tú te imaginas a los viejitos? Habían uruguayos, argentinos, bailando guainito. Oye, yo me mata, porque soy un burlón, pues. Ajá. No sabes cómo me reía, porque a nadie le salía el guainito. ¿Ya? Así que bueno, eso fue en Mar del Plata, expositores de lujo, sinceramente. Desde canto holístico hasta reprogramación, ¿no? Del subconsciente. Ujú. Bravísimo, con meditaciones incluidas, una maravilla. Así que nos toca hacer el congreso acá, así que lo vamos a hacer en el salón de conferencias, un auditorio más bonito de la Universidad San Marcos, ¿no? Y con capacidad para 300 personas, y van a venir expositores de toda Latinoamérica, y estamos tratando de traer a 2 norteamericanos a través de una peruana que nos sirve de puente, como para ya no llamar iberoamericano, sino para expandirnos aún más allá de Claro. Latinoamérica y llamarlo panamericano, que es la idea. Ujú. ¿Por qué? Porque en la era de Acuarios, el Kundalini, o sea, la energía de los 7 chakras está depositada en América. Y la capital, Javier, Perú, en contraste con la capital de la era de Pisces, que fue el Tíbet. Ah, sí. ¿Y por qué fue el Tíbet? Bueno, en cada era
hay una capital y fue escogido el Tíbet porque normalmente las capitales de eras están en las alturas, porque en las alturas, dado las características de la era, que hay un electrochorro magnético que viene de arriba y una S geomagnética de abajo, a la gente la prensa mejor, por decirlo así, en las sierras, por la cantidad de metales que tienen las sierras. Entonces la sierra peruana está totalmente bendita. Entonces somos la nueva capital por los siguientes 2000 años. Exacto. Exacto. Qué honor. Sí, así que, bueno, hago la invitación a todos los interesados en todos estos temas de sanación, temas desde astrología, bioingeniería cuántica, reprogramación del subconsciente, especialmente este año, porque este año basado en el año que es 2020, que finalmente es un año 4 significa construcción y raíz, es el enraizarnos en la verdad, que implica las 7 leyes universales mayores y las 13 menores, y empezar a construir nuestro templo espiritualmente hablando. Entonces, este año es paramount, como se dice en inglés, o sea, es fundamental. Es una palabra que no tiene traducción, siempre intento buscarle una, pero no tiene. Buena, ¿no? Es of paramount importance. Claro, paramount importance. De magna importancia, Claro, así, ¿no? Magna podría ser la palabra. Entonces, estoy muy contento. Estoy muy contento. ¿Cuándo es? El 21 y 22 de marzo, en la San Facultad de Ingeniería de la San Marcos, iban a haber 4 expositores peruanos y 12 latinoamericanos. Y óptimamente los 2 norteamericanos. Y sí, esperamos eso. Esperamos eso, si no, ya sería para el tercer congreso. Pero es un golazo tenerlo acá, porque nosotros somos capital de la era y justo el año en que empieza, claro, lo hacemos en Lima. Así que estoy, de veras, emocionadísimo. Gracias por esta oportunidad y gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Y gracias por la entrevista, estuvo bien bacán. Bueno, y gracias a ustedes por escuchar Abogado del Diablo, si se quedaron las 2 horas casi. ¡Wow! Sí, estuvo genial. Muy bien, sí, no vamos a tener, porque se me acaba la batería, no va a haber post-show, que normalmente cuando termina el episodio hacemos como que una pequeña conversación después y la subo a Twitter, pero se me acaba la computadora y ya estamos 2 horas, así que no va a haber. Pero espero que les haya gustado el episodio. Seguro sobre ese tema van a haber 1000 comentarios, así que cualquier cosa me lo pueden mandar en Twitter, @diablopod. Y síganme en Twitter si quieren saber algo del programa. Salen episodios, estamos en la segunda temporada, salen episodios todos los martes. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Abogado del Diablo. Y determinar lo que es verdadero o falso. Humano significa de la tierra.